Los patrones bioluminiscentes de la reina Lirileta se habían atenuado a parpadeos apenas visibles contra su piel azul mientras se sentaba en el trono de coral, revisando los informes de seguridad matutinos. Habían pasado 15 años desde la incursión de la flota de las sombras que destrozó su mundo, y el palacio submarino de Theosopram se había transformado de un vibrante centro de cultura y celebración en una fortaleza de muros de cristal y defensas automatizadas. Su Majestad, anunció el general Kidd, sus apéndices en forma de aleta ondulados con respetuosos patrones de aguamarina. La patrulla matutina no reporta anomalías en los sectores externos. Los convoys mercantes están procediendo bajo escolta completa según lo ordenado. Lilith asintió sin entusiasmo, sus ojos dorados escaneaban los flujos de datos que fluían a través del agua alrededor de su trono como cintas vivientes de luz. Cada barco rastreado, cada visitante gritado, cada posible amenaza catalogada y contrarrestada. Las medidas de seguridad que habían tardado 15 años en perfeccionarse eran impresionantes por su minuciosidad y aplastaban el alma por su necesidad. ¿Y las estaciones de monitoreo del espacio profundo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Siempre era lo mismo. Sin señales, Majestad. No hay rastros de actividad de la flota sombra en ninguno de los sistemas externos. Tampoco hay rastros de sus hijas. Las princesas Sara y Meera tendrían 18 años ahora si aún estuvieran vivas. Lyr trató de no pensar en lo que 15 años de cautiverio podrían haberles hecho a los gemelos de 3 años que habían estado jugando en los jardines del palacio cuando atacaron los asaltantes. Lo intentó y fracasó todos los días. Su Majestad, continuó el general que, sus patrones cambian para indicar renuencia. Hay un humano solicitando audiencia. Afirma tener información sobre las princesas. Los patrones de Lirialeta brillaban en ámbar brillante con atención repentina, luego se oscurecieron inmediatamente a un púrpura escéptico. Otro cazarrecompensas. Dice que no está aquí por la recompensa. Su nave está atracada en la estación 7, muy modificada para operaciones furtivas, pero mostrando daños significativos en batalla. El registro lo identifica como el comandante Jake Sullivan, operando de forma independiente. El nombre no significaba nada para Lurlet, pero luego había escuchado cientos de nombres a lo largo de los años. Buscadores de tesoros, adictos a la aventura, estafadores y héroes genuinos habían pasado por su salón del trono con promesas de información, demandas de recursos o simples solicitudes de la recompensa legendaria que puso a salvo para el regreso de su hija. La mayoría había sido sincera en sus intenciones. Ninguno había tenido éxito. Despídelo, dijo Lirilet, volviendo a prestar atención a los informes de seguridad. No tengo paciencia con otro tonto bien intencionado que piensa que puede tener éxito donde los profesionales capacitados han fracasado. Su Majestad, el patrón del general Ket cambió a oro urgente. Mencionó específicamente el vacío Nexus. Y dice que tiene pruebas de vida. Las palabras golpearon a Luralet como una carga de profundidad, enviando ondas de choque a través de su compostura cuidadosamente mantenida. El vacío Nexus era territorio de la flota de las sombras, una región del espacio tan peligrosa que ni siquiera sus equipos de búsqueda más elitistas habían penetrado con éxito en ella. Las anomalías gravitacionales por sí solas fueron suficientes para aplastar las naves estelares convencionales, y las pocas naves que habían regresado informaron sistemas de defensa que desafiaban la comprensión. Prueba de vida. La voz de Lyra se mantuvo firme, pero sus patrones bioluminiscentes la traicionaron con destellos de esperanza desesperada. Lleva un cristal de datos que nuestros escáneres no pueden penetrar. Cifrado de grado militar. Insiste en presentarlo personalmente. Lilith cerró los ojos, sintiendo el peso de 15 años de decepción presionándola como las trincheras oceánicas más profundas. ¿Cuántas veces su corazón había saltado ante promesas similares? ¿Cuántos cristales de datos no contenían nada más que evidencia fabricada diseñada para extraer dinero o recursos de una madre afligida? Pero la referencia al vacío del nexo era preocupante. Muy pocos seres sabían que la flota oscura operaba desde esa región, y aún menos se atreverían a aventurarse allí. Si este humano era simplemente otro fraude, estaba notablemente bien informado. ¿Qué nos dicen nuestros escaneos de antecedentes sobre él?, ella preguntó.
El general Ket activó una pantalla holográfica que mostraba a un hombre humano de unos 40 años con cabello canoso y cicatrices que hablaban de antecedentes militares. Antigua Fuerza de Defensa Terrestre especializada en operaciones de extracción. Dado de baja hace 8 años en circunstancias que siguen siendo clasificadas. Desde entonces, ha operado de forma independiente, principalmente en misiones de recuperación y rescate. Su tasa de éxito es impresionante. Lirillet estudió la imagen del humano, notando la determinación en sus ojos y la forma de su mandíbula que sugerían a alguien acostumbrado a probabilidades imposibles. Los humanos terrestres eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica. Su tecnología se consideraba primitiva según la mayoría de los estándares, pero habían desarrollado una reputación de persistencia que rayaba en la locura. ¿Ha hecho afirmaciones similares antes? Otras familias reales, otras personas desaparecidas. Negativo, Su Majestad. De hecho, nuestra inteligencia indica que normalmente evita casos de alto perfil. Esta parece ser su primera participación en las operaciones de la flota fantasma. ¿Eso fue muy alentador o muy sospechoso? Lirillet sintió la guerra familiar entre la esperanza y la cautela que había definido su existencia durante 15 años. Cada instinto le decía que rechazara a la audiencia para protegerse de otra inevitable decepción. Pero el corazón de la madre que aún latía bajo la armadura de su monarca susurraba un consejo diferente. Muy bien, dijo finalmente. Pero él entra solo bajo protocolos de seguridad completos. Si su prueba es genuina, discutiremos los términos. Si es fabricado, sus patrones se encendieron hasta convertirse en carmesí amenazante. Descubrirá por qué la flota oscura aprendió a temer a la justicia astria. Las aletas del general que tondeaban de agradecimiento. ¿Programó la audiencia para la sala de recepción formal? No. Lirillet se levantó de su trono sintiendo el peso de su corona y la carga de 15 años de gobierno. Si este humano realmente tiene noticias de mis hijas, el infierno me enfrentará aquí en el corazón de mi poder. Déjelo ver qué significará su fracaso o éxito. Cuando el general Ket partió para organizar la audiencia, Lirillet permaneció en su sala del trono, rodeada por las fluidas pantallas de datos y la suave bioluminiscencia de las paredes de coral vivo. En algún lugar de la galaxia. Si se creyera a esta humana, sus hijas aún podrían estar vivas. Había aprendido a no tener esperanzas demasiado rápido. Pero ella nunca había aprendido a no tener esperanzas en absoluto. El comandante Jake Sullivan se paró ante la reina Lirillet con el porte de un hombre que había visto demasiado y sobrevivido demasiado. Tiempo en lugares donde la supervivencia era un lujo. Su traje ambiental quedó marcado por lo que parecían ser impactos recientes de armas de energía. Y el cristal de datos que llevaba pulsaba con patrones de cifrado que hacían que los sistemas de seguridad del palacio zumbaran con análisis frustrados. Su Majestad, dijo Jake, su voz llevaba el peso de alguien que entendía la gravedad de la esperanza y la decepción. Antes de mostrarte lo que hay en este cristal, necesito que entiendas cuánto costó obtenerlo. El patrón de Lirillet cambió a una atención cansada. La mayoría de los peticionarios comenzaron con grandes promesas o apelaciones emocionales. Este humano estaba ofreciendo contexto primero, lo que sugería honestidad excepcional o manipulación excepcional. Hace 2 años, Jake continuó, la flota sombra golpeó una colonia agrícola humana llamada New Haven. 300 familias completamente indefensas. Se llevaron a 47 personas, incluida mi hermana Emma. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Fue entonces cuando aprendí que es realmente la flota oscura. No solo piratas, sino traficantes en el peor sentido. No solo roban carga o exigen rescates. Roban vidas. La reina Lirillet se encontró estudiando al humano con más atención. El dolor en su voz era genuino, y el cuidadoso control que mantenía sobre sus emociones hablaba de alguien que había aprendido a funcionar a pesar de una pérdida personal devastadora. El rastro me llevó al vacío del nexo, dijo Jake, activando un proyector holográfico portátil. La mayoría de la gente piensa que es solo una región peligrosa del espacio, pero es más que eso. Las anomalías gravitacionales no son naturales. Se mantienen artificialmente como sistema de defensa.
La flota Sombra ha construido su centro de operaciones principal en el ojo de una tormenta gravitacional fabricada. La pantalla holográfica mostró un mapa tridimensional del vacío del nexo, revelando estructuras que no deberían existir en un espacio tan caótico. Los patrones bioluminiscentes del Irialeta estallaron con repentino interés cuando reconoció las implicaciones de lo que estaba viendo. Llegar allí requería tecnología que uno no tenía, continuó Jack. Unidades de tunelización cuántica de un barco abandonado que encontré a la deriva en el borde exterior. El propietario anterior había estado experimentando con el cambio de fase dimensional. Peligroso, experimental, probablemente fatal a largo plazo. Pero era la única forma de penetrar las defensas de la flota oscura. ¿Realmente has estado en su base? Preguntó Lirlet, su patrón pasaba por la incredulidad y la cautelosa esperanza. Pasé 3 semanas infiltrándome en su casa de subastas, respondió Jack, endureciendo su expresión. Su Majestad, lo que hacen allí, es peor que nada en nuestros peores informes de inteligencia. No solo venden gente. Los clasifican, los modifican, los dividen en componentes que atraen a tipos específicos de coleccionistas. Jack activó el cristal de datos y la reina Lurlet cuando el mundo se detuvo. La exhibición holográfica mostraba a 2 jóvenes mujeres astrias, claramente gemelas, claramente reales por su porte refinado y los distintivos patrones plateados que las marcaban como descendientes del trono de coral. Pero estos no eran los niños de 3 años que habían sido sacados de sus jardines hace 15 años. Sara y Meera, dijo Jack en voz baja. Los números de catálogo 2847 y 2848 del sistema de subastas Shadow Fleet están programados para su venta a un coleccionista privado especializado en regalías exóticas. Iban a ser enviados a la galaxia de Andrómeda, donde nunca sería posible rescatarlos. Lilith miraba fijamente las imágenes de sus hijas, ahora mujeres adultas, con ojos que tenían sombras que ningún niño debería conocer, pero inconfundiblemente vivas, inconfundiblemente suyas. Sara había desarrollado las pronunciadas crestas de los pómulos que marcaban a las hembras adultas de Astria, mientras que los patrones bioluminiscentes de Mira se habían convertido en las complejas espirales que indicaban una gran inteligencia y habilidades empáticas. ¿Cómo? Susurró Lirilet, con la voz entrecortada por una sola palabra. 15 años de supervivencia, respondió Jack. Según los registros de la flota en la sombra, se han movido entre instalaciones, vendido y revendido, pero siempre se las han arreglado para permanecer juntos. Sara se volvió ferozmente protectora, usando su inteligencia para anticipar amenazas y manipular a sus captores cuando era necesario. Meera desarrolló habilidades empáticas mejoradas que les ayudaron a identificar peligros y aliados potenciales. Jaque pausó la grabación, centrándose en un momento en el que los gemelos interactuaban con otros cautivos. Incluso en el ambiente degradante de la casa de subastas, se movían con gracia y mantenían una dignidad que hablaba de una fuerza interior que nunca se había roto. Al principio no confiaban en mí, continuó Jack. 15 años de cautiverio te enseñan que cada rescatador potencial podría ser un tipo diferente de captor. Pasaron 3 días de un enfoque cuidadoso antes de que las habilidades empáticas de Mira confirmaran que mis intenciones eran genuinas. ¿Dónde están ahora? Lirlet exigió, sus patrones ardiendo con fuego protector. A salvo, dijo Jack, luego dudó. Pero su majestad, no son los niños que perdió. Son sobrevivientes que han sido moldeados por experiencias que ningún miembro de la realeza debería soportar. Son brillantes, resistentes y absolutamente decididos a no volver a estar indefensos. Pero también han cambiado. La reina Lilith absorbió esta información. Su corazón maternal lucha entre la alegría por su supervivencia y la angustia por lo que deben haber soportado. Quiero verlos de inmediato. Están a bordo de mi barco, dijo Jack. Pero antes de conocerlos, debes entender que insistieron en mantener el control sobre el proceso de reunión. Quieren acercarse al palacio en sus propios términos, a su propio ritmo. 15 años sin tener control sobre sus vidas han hecho que la autonomía sea muy importante para ellos. El primer instinto de Lirilleta fue ordenar que le trajeran a sus hijas de inmediato para envolverlas en la seguridad y el amor que les habían negado durante tanto tiempo. Pero la mente estratégica que había mantenido a salvo su reino durante 15 años reconoció la sabiduría en el enfoque de Jack.
¿Cuánto te costó el rescate?, preguntó ella, notando la cuidadosa forma en que el humano se sostenía, como favoreciendo las lesiones. La expresión de Jake se oscureció. Mi ingeniera, Sarah Martínez, mantuvo a raya a las fuerzas de la flota oscura mientras escapábamos. Los impulsores de túneles cuánticos son inestables y alguien tuvo que mantener manualmente la variación de fase mientras estaba bajo fuego. Ella se aseguró de que sus hijas estuvieran a salvo. La reina Lirlet estudió a este humano que lo había arriesgado todo, había perdido a alguien precioso y no pedía nada a cambio, excepto la oportunidad de reunir a una madre con sus hijos. En todos sus años de tratar con cazarrecompensas y especialistas en rescate, nunca se había encontrado con alguien como el comandante Jake Sullivan. ¿Por qué? Ella preguntó simplemente. ¿Por qué arriesgarlo todo por niños que nunca conociste por una causa que no era la tuya? Jaque se quedó callado durante un largo momento, luego se encontró directamente con su mirada. ¿Por qué Ama hubiera querido que lo hiciera? Porque algunas cosas valen la pena y porque todos los niños merecen volver a casa. La reunión tuvo lugar en los jardines privados del palacio. La misma gruta cristalina donde las princesas Sara y Meera habían estado jugando cuando la flota de las sombras atacó hace 15 años. La reina Lurlet esperaba junto a las fluidas formaciones de coral, su patrón bioluminiscente, alternando entre la anticipación y el terror mientras la lanzadera de Jake se acercaba a través de la bahía de atraque submarina. Cuando la esclusa de aire se abrió, el aliento de Lurrita quedó atrapado en su garganta. Las dos mujeres que emergieron se movieron con la gracia fluida de su herencia, pero se soportaron con el cansancio de los depredadores que constantemente evaluaban las amenazas. Los patrones de Sara estaban silenciados, controlados, sin revelar nada de su estado interior, mientras que los ojos de Mira recorrían el jardín con la atención sistemática de alguien que había aprendido que la belleza podía ocultar el peligro. Su Majestad, dijo Sara formalmente, su voz transmitía los tonos cultos de la educación real, pero carecía de calidez de reconocimiento. El comandante Sullivan nos dice, ustedes creen que somos sus hijas. Las palabras golpearon a Lilith como golpes físicos. Sin abrazos, sin lágrimas de alegría, sin reconocimiento del vínculo que la había sostenido durante 15 años de dolor. Estos eran extraños con los rostros de sus hijos, y darse cuenta fue casi más doloroso de lo que había sido su ausencia. Ustedes son mis hijas, dijo Lilith en voz baja, luchando por mantener estable su patrón. Te he llorado todos los días desde que te llevaron. Meera se acercó, sus habilidades empáticas aparentemente sondearon el estado emocional de Lilith. Ella lo cree, le dijo a su gemela. El dolor es real, antiguo y profundo. Pero ella dudó, sus patrones parpadeaban de confusión. Hay algo más. Culpa, ira. Este lugar ha sido transformado por la pérdida. Lir miró alrededor de los jardines, viéndolos de repente a través de los ojos de su hija. Donde antes había espacios abiertos y alobes lúdicos, ahora las barreras de seguridad y las estaciones de monitoreo eran centinelas. Los vibrantes jardines de coral habían sido reemplazados por posiciones defensivas disfrazadas de decoraciones. Cambié todo, admitió Lilith, con la voz cargada de pesar. Después de que te llevaran, juré que nadie más sufriría como sufrimos nosotros. Convertí nuestro reino en una fortaleza. ¿A qué costo? Preguntó Sara, su mente táctica catalogando claramente las modificaciones defensivas. Esto ya no es un palacio. Es una instalación militar con decoraciones reales. Jaque se mantuvo un poco apartado, permitiendo que la familia navegara por su reunión sin interferencias. Pero Lilith notó cómo ambos gemelos parecían orientarse hacia él como un punto de seguridad. En 3 días, este humano se había ganado más confianza de la que le ordenó su propia madre después de 15 años de separación. Comandante Sullivan, dijo Meera sin apartar los ojos de Lirlet. ¿Estamos a salvo aquí? Por ahora, Jake respondió. Pero la flota oscura habrá rastreado nuestra ruta de escape eventualmente. No les gusta perder mercancía de alto valor y el almirante Vex tiene un rencor personal contra cualquiera que interrumpa sus operaciones. Almirante Vex. El general Kett, que había estado manteniendo una distancia respetuosa, de repente dio un paso al frente con patrones de alarma brillando en sus aletas. El carnicero de la estación Kepler.
Él todavía está vivo. Mucho, Sara respondió con sombría satisfacción. Hemos visto su trabajo de primera mano. Él es quien ha estado expandiendo las operaciones de la flota oscura a territorios previamente seguros, y no dejará que nuestra fuga quede sin respuesta. La reina Lirlet sintió que el peso familiar de la responsabilidad estratégica se asentaba sobre sus instintos maternales. ¿Qué tipo de respuesta deberíamos esperar? Él vendrá por nosotros, dijo Meera simplemente. No solo porque somos mercancía valiosa, sino porque fuimos testigos de demasiado durante nuestro cautiverio. Conocemos la ubicación de sus bases secundarias, sus rutas de tráfico, sus redes financieras. Esa información podría toda su operación. Entonces nos aseguraremos de que nunca te alcance, declaró Lilith, sus patrones brillando con fuego protector. La Armada Astrea lo hará. No, Sara interrumpió con voz de acero. Ya no nos esconderemos detrás del sacrificio de otras personas. Hemos pasado 15 años siendo víctimas indefensas. Eso termina ahora. Lyr miró a su hija, esta extraña que compartía su linaje pero que había sido forjada por experiencias que ella apenas podía imaginarlo. Sara, apenas estás en casa. No entiendes los recursos que tenemos disponibles, las defensas que hemos construido. Entiendo que cada medida defensiva que has implementado es reactiva, respondió Sara, su entrenamiento táctico evidente en su análisis. Has construido muros, pero no has eliminado la amenaza. La flota oscura seguirá llevándose a la gente, seguirá destruyendo familias hasta que alguien los detenga permanentemente. Meera sintió con la cabeza. Sus habilidades empáticas aparentemente leen la resonancia emocional de todos los presentes. El miedo todavía está aquí, dijo, señalando el palacio modificado a su alrededor en las paredes, en la gente, en ti. Construir defensas más fuertes no elimina el miedo. Solo enseña al miedo a esconderse mejor. Jaque dio un paso adelante, con expresión preocupada. Su Majestad, hay algo más que necesita saber. Durante nuestra fuga, interceptamos las comunicaciones de la flota sombra. No vienen solo por las princesas. El almirante Vex está planeando algo llamado la cosecha final, un ataque coordinado contra múltiples mundos simultáneamente. Veloca Prime está en la lista de objetivos. Las implicaciones golpearon a todos los presentes como un tsunami. La flota sombra nunca antes había intentado ataques coordinados, prefiriendo atacar objetivos aislados y desaparecer antes de que se pudieran organizar respuestas militares. Un asalto simultáneo a múltiples mundos requeriría recursos y planificación que sugerían que habían crecido mucho más allá de sus capacidades anteriores. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el general Kett, ya calculando mentalmente los preparativos de defensa. Desconocido, respondió Jack. Pero la comunicación sugirió semanas en lugar de meses. Y su Majestad hizo una pausa, su expresión sombría. La lista de objetivos incluye 12 mundos. Si tienen éxito, capturarán a suficientes personas para desestabilizar la dinámica demográfica de todo el sector. La reina Lilith sintió que las paredes de su mundo cuidadosamente construido se cerraban a su alrededor. Durante 15 años, se había centrado en la defensa, en la protección, en asegurarse de que lo que le sucedió a su familia nunca volviera a suceder. Pero sus hijas tenían razón. Las medidas defensivas solo retrasaron lo inevitable. La flota de la sombra se había fortalecido mientras ella se había aislado más. ¿Qué propones?, preguntó, mirando entre Jack y sus hijas. Dejamos de correr, dijo Sara con firmeza. Usamos lo que sabemos sobre sus operaciones para atacar primero. Convertimos la cosecha final en su derrota final. Los patrones de Willero estallaron de alarma. Absolutamente no. No me arriesgaré a perderte de nuevo tan pronto después. No puedes perdernos de nuevo, Meera interrumpió amablemente, porque nunca estuvimos realmente perdidos. Sobrevivimos. Aprendimos. Nos hicimos fuertes. Ahora usamos esa fuerza para asegurarnos de que ningún otro niño experimente lo que nosotros experimentamos. Lilith miró a sus hijas, estas mujeres feroces, dañadas y brillantes que habían emergido de 15 años de horror con su humanidad esencial intacta, y se dio cuenta de que su papel como su protectora había cambiado fundamentalmente.
Ya no necesitaban a alguien que los protegiera de los peligros del mundo. Necesitaban a alguien que los ayudara a combatir esos peligros por los demás. Jake, finalmente dijo, que requeriría este asalto, inteligencia, coordinación y el elemento sorpresa, respondió. Además de suficiente fuerza militar para atacar varias instalaciones de la flota fantasma simultáneamente antes de que puedan reforzarse entre sí. Y si fallamos, Jake se encontró con su mirada fija. Entonces al menos fallamos mientras contraatacamos en lugar de esperar el próximo ataque. La reina Lirlev miró a su alrededor transformado palacio en las modificaciones defensivas que se habían convertido en una prisión de su propia creación y tomó una decisión que salvaría a su pueblo o los condenaría a todos. El general Ket, dijo, con sus patrones ardiendo con un propósito renovado, envía mensajes a los otros mundos afectados. Es hora de dejar de pelear solo. El almirante Vex llegó al borde del espacio astrio con una flota que borró las estrellas. Su buque insignia Reaper's Edge lidera una formación de embarcaciones rescatadas de una docena de fuerzas militares de especies diferentes. Pero el comandante de la flota oscura había cometido un error crítico. Asumió que la reina Lirlet respondería a su amenaza de la misma manera que lo había hecho durante 15 años con medidas defensivas e intentos desesperados por proteger lo que le quedaba. En cambio, se encontró enfrentando las flotas combinadas de 8 sistemas estelares, coordinadas por la inteligencia que sus propios cautivos habían proporcionado y dirigidas por una reina que finalmente había elegido luchar en lugar de simplemente soportar. Su Majestad, informó la princesa Sara desde la estación táctica a bordo del buque insignia astriano Coral Crown. Las fuerzas de la flota de la sombra se están desplegando en la formación Sigma que observamos durante las incursiones de Kepler. Esperan que nos agrupemos por todo el planeta para defendernos. Entonces decepcionémoslos. La reina Lurlet respondió, sus patrones bioluminiscentes brillando con la feroz alegría de un depredador finalmente desatando 15 años de furia reprimida. General Ket, ejecute la operación Tsunami. La flota astrea se dispersó como peces sobresaltados, solo para reagruparse en una formación que el almirante Vex nunca había encontrado. No porque fuera sofisticado, sino porque requería un nivel de confianza y coordinación que la estructura de mando individualista de la flota en la sombra no podía comprender. Cada barco conocía su papel y, lo que es más importante, cada capitán confiaba en que sus camaradas cumplieran el suyo. Jake, la princesa Meera llamó desde su puesto en la estación de comunicaciones. El enfoque de túnel cuántico está funcionando. Sus unidades modificadas están permitiendo a nuestros equipos de infiltración eludir por completo sus redes de sensores. El comandante Jake Sullivan, ahora con la insignia de asesor táctico astrio, supervisó la batalla desde su posición junto a la reina. Su barco Redención lideraba la misión Deep Strike utilizando la misma tecnología experimental que había permitido al rescate de la princesa penetrar en las posiciones más defendidas de la flota oscura. Confirmación del equipo de ataque Alfa. Jake informó que llegaron a las instalaciones de detención de esclavos. Se estima que 3.000 cautivos listos para la extracción. La reina Lurlet sintió que su corazón se encogía al imaginar a 3.000 familias experimentando la reunión que finalmente había logrado. Pero ya no se trataba solo de rescatar. Se trataba de poner fin al ciclo de pérdidas que había definido demasiadas vidas durante demasiado tiempo. Informes beta del equipo de ataque. Anunció la princesa Sara, con su voz llevando la satisfacción de un plan estratégico que se desarrollaba a la perfección. La nave de mando del almirante Vex está aislada de sus naves de apoyo. Él está exactamente donde lo necesitamos. La batalla por el buque insignia de la flota sombra fue breve pero decisiva. Años de sobrevivir en el entorno de su captor les habían enseñado a los gemelos a pensar como sus enemigos, a anticipar sus respuestas y explotar sus debilidades. El almirante Vex se encontró enfrentando oponentes que entendían su psicología mejor que él la de ellos. Esto no es posible, gruñó Vex por el canal de comunicación mientras las fuerzas astreas rompían las defensas de su nave. Se supone que debes estar roto, derrotado. Te poseímos durante 15 años. Nunca nos poseíste, respondió la princesa Meera, sus habilidades empáticas le permitieron transmitir su respuesta directamente a la conciencia irritante. Abrazaste nuestros cuerpos, pero nunca tocaste lo que nos hizo quienes somos.
Y ahora nos aseguraremos de que nunca toques a nadie más. El asalto final on the Reaper's Edge fue dirigido conjuntamente por Jake y los gemelos. Sus habilidades combinadas crearon una coordinación táctica que las fuerzas de la Flota Oscura no pudieron contrarrestar. La experiencia militar de Jake, la brillantez estratégica de Sarah y las ideas empáticas de Mira formaron una asociación que convirtió la operación de rescate en algo parecido al arte. Cuando el almirante Vex fue finalmente capturado, desafiante hasta el final, se encontró enfrentando no solo a la reina cuyas hijas había robado, sino a esas mismas hijas convertidas en mujeres cuya fuerza se había forjado en los fuegos de su propia creación. La cosecha final termina aquí, declaró la reina Lirlet cuando las fuerzas de la Flota Oscura se rindieron en todo el sistema. Pero lo que es más importante, termina en todas partes. La inteligencia recuperada de Dax Flagship condujo a ataques coordinados contra las operaciones de la flota clandestina en 3 sectores, liberando a miles de cautivos y destruyendo una red de tráfico que había operado con impunidad durante décadas. Pero para la reina Lirlet, la verdadera victoria fue más pequeña y personal. El palacio se siente diferente ahora, observó la princesa Meera mientras regresaban a Theosopram. El miedo se está levantando. La gente está recordando cómo tener esperanza de nuevo. No es solo el palacio, respondió la reina Lurlet, viendo a sus hijas trabajar juntas para coordinar los programas de reasentamiento de refugiados. Construí tantos muros para mantener alejado el dolor que olvidé que también evitan que entre la alegría. La princesa Sarah levantó la vista de su análisis táctico de los activos capturados de la Flota Oscura. Podemos derribar los muros ahora. No todos. Todavía es necesaria cierta seguridad, pero suficiente para que nuestra gente respire de nuevo. Jake se acercó a la familia real mientras planeaban el futuro de su reino. Su Majestad, el Consejo de la Federación ha aprobado los acuerdos de Teosa. 12 mundos se han comprometido con el grupo de trabajo conjunto contra la trata con apoyo táctico astriano y coordinación de inteligencia. ¿Y tú? Preguntó la reina Lirlet, ¿te quedarás para ayudar a construir lo que hemos comenzado? Jake miró a los gemelos que se han convertido más en colegas que en las víctimas rescatadas que esperaba encontrar. Durante un tiempo, todavía hay personas que necesitan rescate, redes que necesitan desmantelarse. Pero ahora no trabajaré solo. La princesa Sarah asintió. Acuerdo. La flota de las sombras no era única. Hay otras organizaciones, otras amenazas que apuntan a los vulnerables. Pero ahora tenemos la infraestructura para contraatacar sistemáticamente en lugar de reaccionar. Y nos tenemos el uno al otro. La princesa Meera agregó que sus habilidades empáticas reflejaban la calidez y la conexión que gradualmente habían reemplazado la cuidadosa distancia de su reunión inicial. No solo nuestra familia, sino la alianza que hemos construido. El propósito compartido crea vínculos que la fuerza individual nunca podría crear. La reina Lilith estaba de pie en su salón del trono, que había sido restaurado a su belleza original sin sacrificar las lecciones de seguridad de los últimos 15 años. El trono de coral ya no estaba frío de dolor, sino cálido de propósito, y su corona ya no se sentía pesada de dolor, sino ligera de esperanza. En su discurso final a los mundos aliados, dijo, durante 15 años, creí que la fuerza significaba construir muros lo suficientemente altos como para evitar que el dolor nos alcanzara. Mis hijas me enseñaron que la verdadera fortaleza significa construir puentes lo suficientemente fuertes como para llevarnos hacia la justicia. No podemos prevenir todas las pérdidas, pero podemos asegurarnos de que la pérdida se convierta en la base para prevenir tragedias mayores. La reina que una vez gobernó desde el aislamiento ahora gobernó a través de la conexión. Sus hijas a su lado, no como símbolos a proteger, sino como socias en la construcción de una galaxia donde ningún padre soportaría lo que ella había sufrido, y ningún niño experimentaría lo que sus hijas habían sobrevivido. La sala del trono se llenó de representantes de mundos aliados, antiguos cautivos ahora libres para construir nuevas vidas y la presencia constante de un comandante humano que les había recordado a todos que a veces las batallas más importantes no se libran por la gloria o la conquista, sino simplemente para traer niños a casa. La corona de la reina Lirleta ya no temblaba de lágrimas, sino que brillaba con la luz reflejada de las estrellas que finalmente habían aprendido a brillar juntas.